Buenas tardes a todas y a todos. Les damos la bienvenida a esta sesión mensual. En esta ocasión tenemos el gusto de compartir con la doctora América Guadalupe Arroyo Valerio, la verdad gran amiga también de hace años y de compartir experiencias en bioética en el Hospital General de México. América, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por compartir esta sesión de agosto con el tema la relación médico-paciente en la época del COVID. Voy a leer algunas líneas muy breves de su semblanza. Sabemos que tiene una gran semblanza curricular, pero voy a solamente leer algunas de ellas. La doctora América es médico especialista en anestesiología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en informática médica por la Fundación Arturo Rosenbluth. No sé si lo pronuncié bien. Es especialista en promoción de la salud por el Instituto Nacional de Salud Pública, maestra en estudios bioéticos por la Universidad Anáhuac, investigadora en ciencias médicas por el Sistema Institucional de Investigadores de la Secretaría de Salud. Sus líneas de investigación son aspectos sociales de la obesidad infantil, aspectos sociales del consumo de alcohol en jóvenes, estudio de la relación médico-paciente desde los principios bioéticos, bioseñales detectadas a través de un reloj inteligente en personal de salud que atiende pacientes con COVID. Tiene múltiples publicaciones en revistas nacionales e internacionales, así que pues América, nos es muy grato nuevamente tenerte con nosotros, te agradecemos tu tiempo y tu disposición para compartir un tema que ciertamente se ha visto muy modificado, a veces para bien, a veces para mal durante esta época del COVID, pero que pues se sigue dando de formas muy variadas y que es necesario analizar desde la óptica de la bioética. Muchas gracias, América, gracias a todos los que están conectados y en estos momentos te cedo la palabra, América. Adelante. Muchísimas gracias Marieli. Yo quiero agradecerte a ti. En efecto, hemos compartido muchos buenos momentos desde la bioética y agradezco a la universidad también la invitación y espero que sea de su agrado esta presentación. Este es un trabajo en colaboración con un grupo de personas que elaboramos en el Hospital General de México. Y entonces, si me permiten, les voy a compartir mi pantalla. Sí se ve, ¿verdad? Listo, sí la estamos viendo. Sí, voy a poner, probablemente no los vea a ustedes, porque lo voy a poner en presentación. ¿Te parece bien? Adelante, América, sí. Gracias. Bueno, pues como ya dijo la doctora Marieli, en esta época incierta, con tanta información que se genera día a día, pues yo les voy a presentar algo que nos inquietó desde el inicio de la pandemia. Lo que les voy a presentar fue algo que se hizo durante la época en mayo, cuando tuvimos la primera ola, entre mayo, junio, julio del año anterior. Entonces, voy a empezar con esto, que yo creo que esto básicamente ustedes probablemente lo sepan mejor que yo, y en lo que la bioética nos dicta qué es lo que debe de ser y lo que... Bueno, sí. Hola, amor. Ya. Oye, ¿perdón? Ok. Lo que debería de ser y lo que no debe de ser. Entonces, y en la práctica médica esto se llama ética médica y finalmente esto nos lleva a que el acto médico, la parte más importante del acto médico, pues es la relación médico-paciente, la cual se basa en los principios bioéticos. La relación médico-paciente, como la conocemos, ha tenido una evolución a lo largo del tiempo. Voy a enfocarme en el aspecto paternalista que esta relación tenía, pues incluso todavía actualmente, y cómo esta se ha ido modificando a lo largo del tiempo.
el médico dictaba qué era lo que debía y cómo lo debía hacer el paciente, y el paciente acataba las instrucciones que le daba el médico al pie de la letra, sin, dar una opinión de estar o no de acuerdo, sino que en una relación donde la autoridad o la última palabra y la palabra sabia la tiene el médico. Esto va cambiando con el tiempo, se le empieza a dar un rol más importante, de hecho importantísimo al paciente, lo cual lo hace activo y participativo en la toma de decisiones. También está en la libertad y en el derecho de decidir sobre su propia atención. Y actualmente la medicina se centra en el paciente. ¿Cuáles son estos principios bioéticos? Bueno, en los que se basa la relación médico-paciente. Probablemente haya más, de hecho hay más, pero en esta plática me voy a centrar en estos 5 básicamente. En la autonomía, donde las personas son capaces de elegir lo que mejor les conviene desde una manera razonada, analizada, pensada. ¿Sí? La dignidad, que al final de cuentas es un principio que todos los seres humanos tenemos, todos somos iguales y entonces somos portadores de la dignidad. La beneficencia, esto, la confianza entre el médico y el paciente, y donde prevalece la empatía y la comunicación. La justicia, yo creo que actualmente en estos tiempos de la COVID, la igualdad en la dignidad, en que todos los seres humanos tenemos derecho a no ser discriminados, a ser atendidos con igualdad de oportunidades para todos. Esto en estos tiempos, como lo vamos a ver más adelante, se ve reflejado en la atención a los pacientes que padecen la COVID-19 y que finalmente, si lo vemos, no solamente México, sino todo el mundo se volcó a dar sus recursos suficientes o insuficientes para tratarlos. Y la vulnerabilidad, que al final de cuentas es una condición de fragilidad del ser humano y que básicamente cuando una persona ingresa al sistema de salud, por solo el hecho de entrar, puede volverse vulnerable, independientemente de otros aspectos como sería el sexo, la raza, la condición socioeconómica, la educación y todo esto. Una vez dicho esto, los investigadores, el grupo de investigadores, nos planteamos que si había alguna manera o existía un cuestionario donde nosotros pudiéramos medir los principios bioéticos en la relación médico-paciente. En este ir y venir encontramos que se mide la calidad de la atención médica, que se mide la atención de cómo está respondiendo el sistema de salud a mi entrada al hospital, y dentro de toda esa evaluación de calidad, se pregunta algunos aspectos sobre la relación médico-paciente, pero no está centrada específicamente en esta relación. Y entonces nos dimos a la tarea de, bueno, ¿por qué no plasmarlo en un proyecto de investigación para dar respuesta a esto? ¿Qué es lo que pensamos? Bueno, ¿por qué no lo hacíamos a través de un cuestionario que se diseña para dar respuesta a esto? Como todo protocolo de investigación, fue sometido a los comités de ética en investigación y de investigación de la institución del Hospital General de México y se aprueba en el año 2018. Les preguntamos a pacientes
con enfermedad renal crónica, porque una de las investigadoras principales es una investigadora que es psicóloga del servicio de enfermedad renal crónica, que junto con un investigador de la Universidad Panamericana, inquietos por tratar de que los médicos residentes fueran lo más empático posible, se dieron a la tarea de dar cursos de bioética. ¿Para qué? Para sensibilizar al personal del servicio en estas situaciones de bioéticas. Y con base a esto, pues diseñamos el cuestionario, lo validamos, lo utilizamos y actualmente lo mandamos publicar. Estamos en espera de la respuesta por parte de los revisores a esta publicación. En esa ocasión, ¿qué fue lo que hicimos o cómo lo hicimos? Bueno, primero les preguntamos a los médicos del servicio de nefrología que cuáles serían las características ideales de una relación médico-paciente y qué elementos ideales debería de tener esta relación médico-paciente. Con base a lo que ellos responden, la repetición de términos, se desarrolla un instrumento, el cual fue evaluado entre médicos y entre residentes para ver si eran entendibles los conceptos o era lo que se pretendía preguntar. Posteriormente, después de varias evaluaciones, de varias correcciones, dijimos, bueno, ahora el instrumento debe de ser evaluado por los expertos en bioética para que ellos determinen las preguntas a qué principio podía ser llevada esta pregunta en específico. Se elaboró la encuesta piloto, se evaluó en 20 pacientes para ver si los pacientes podían contestarlo de alguna manera fácil, si era entendible, y al final de cuentas nos queda un instrumento que tiene 22 preguntas. 21 de ellas son preguntas cerradas y una pregunta, la última pregunta, es sobre una opinión personal sobre el trato que el médico le tuvo al paciente en su oportunidad. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, de estas 22 preguntas, si quito una, porque es una pregunta abierta que no puede ser agregada a ninguno de estos conceptos, se dividieron de esta manera. Estas son las preguntas que quedaron para cada principio: para la autonomía, para la beneficencia, para la dignidad, la justicia y la no vulnerabilidad. Si yo sumo estas preguntas, me faltan dos. Lo que pasa es que cuando hicimos el pilotaje y el primer acercamiento con el instrumento, nos dimos cuenta que este tipo de pacientes no firma un consentimiento informado como tal en la consulta externa. Sí lo hace cuando va a ser sometido a una intervención o a un procedimiento menor o mayor, pero dentro de la consulta hospitalario, en per se no se firma un consentimiento informado. Por eso estas dos preguntas las dejamos al margen y se volvieron a preguntar en los pacientes hospitalizados, los cuales ya evaluaron esta pregunta de si habían firmado un consentimiento informado y si se les había sido explicado. ¿Qué encontramos? Bueno, preguntando, hicimos toda una metodología para que las preguntas que tenían una escala de Likert quedaran solamente en sí o no, y entonces dijimos, bueno, sumando el valor de todas las preguntas, dimos una calificación a la autonomía y esta calificación era máximo de 4 puntos y así sucesivamente. Al final dijimos, bueno, está presente
o está ausente este principio durante la consulta de pacientes con enfermedad renal crónica. Y encontramos que el principio que más se presenta en la consulta es el principio de la autonomía. Nos dimos cuenta que los pacientes empiezan a tener control de su salud. Sabemos también, se sienten dignos, son tratados con dignidad, piensan que hay justicia, que los recursos con los que cuenta la institución son justos y equitativos para la población que es atendida. Y uno de los principios que se presenta es que los pacientes se sienten vulnerables. Con todo esto, no voy a ahondar mucho en esto porque este es parte solamente de los antecedentes para llegar a lo que sigue. Nosotros terminamos el artículo, terminamos de ver la validación de las preguntas, de que si el cuestionario estaba respondiendo lo que estábamos pretendiendo contestar, se había mandado a una primera revisión y todo lo que ustedes quieran. Y en eso nos enfrentamos con que en diciembre del 2019 alguien muy pequeño o algo muy pequeño nos estaba amenazando, como sociedad, como país y como mundo. ¿Qué pasa? Pues hay fechas importantes. En diciembre se detectan los primeros casos. China dice que hay una neumonía en algunos pacientes que desconocen qué es lo que está sucediendo. En febrero ven que se está incrementando el número de personas enfermas a nivel global. Le dan por primera vez el nombre y lo nombran como el virus SARS-CoV-2 y nombran a la enfermedad, ¿sí? Dicen, bueno, es una enfermedad que fue descubierta en el 2019 y se le da este nombre. En marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud la declara la pandemia. Para octubre, cuando este artículo se publica en marzo del 2021, pero el corte se hace en octubre, estamos hablando de 34 millones de personas contagiadas con 1 millón de defunciones, por lo menos reportadas. Actualmente, esto lo saqué el día de ayer, el mundo tiene casi 204 millones de personas contagiadas, más de 4 millones de personas que han perdido la vida y con una cantidad muy importante de vacunados. Pero ¿qué sucede en México? En México tenemos casi, creo que ya llegamos a los 3 millones de personas contagiadas y vamos para los 250,000, el cuarto de millón de personas fallecidas tristemente con 72 dosis aplicadas, lo cual representa solamente 20 millones de personas con la vacuna completa y desafortunadamente, si ustedes lo pueden ver aquí, con un aumento en el número de casos. Entonces, esto nos lleva a ver qué es lo que pasa con esta enfermedad y vemos que en los primeros 5 días tenemos la presencia de los primeros síntomas como lo conocíamos con la variante anterior, no con esta variante, que más o menos se sigue comportando igual con su sintomatología muy particular, pero en 5 días empieza el desarrollo de los síntomas, la persona empieza a tener los síntomas que todos conocemos y a partir del día 8, en caso de que esta enfermedad evolucione, empezamos a ver las complicaciones por las que llegan al hospital.
Llegan básicamente por una desaturación, por una disminución de la oxigenación en sangre y por enfermedades coexistentes, y algunos con la necesidad inicial desde ese momento de una terapia intensiva. A partir del día 16 se pueden mostrar las complicaciones más graves, que sería el daño, el daño cardíaco y, por supuesto, la falla orgánica múltiple. Entonces, tomando esto en consideración, nuestro grupo de estudio lo vamos a centrar aquí, en los pacientes que fueron hospitalizados, no en la terapia intensiva, pero sí en la hospitalización por requerir oxígeno o cuidados que no eran convenientes tener en casa. Y entonces nos preguntamos, dijimos, bueno, ya tenemos un instrumento. ¿Qué pasa con los principios bioéticos en esta relación médico-paciente en los pacientes que presentan la COVID-19 y se encuentran hospitalizados? Esto en una área, el Hospital General de México, desde el inicio de la pandemia, se reconvirtió en un hospital COVID, y entonces, a partir de esto, las áreas COVID solamente funcionaron por un tiempo bastante razonable, y sometimos la enmienda al Comité de Ética en Investigación, y la cual fue aprobada. O sea, el instrumento que ya estaba validado, estábamos solicitando que fuera aplicado a personas con estas características. ¿Qué hicimos? Bueno, se planteó que durante los primeros 7 días posteriores, durante los primeros 7 días, los pacientes están en un periodo de adaptación a las nuevas condiciones o están dándose cuenta de lo que está sucediendo. Entonces, se decidió de alguna manera arbitraria que al 7º día de estar ingresados en el área COVID se les iba a entrevistar, pero a su vez íbamos a entrevistarlos 24 horas después de su egreso hospitalario. Aquí quiero resaltar la persona, la doctora Ana Isabel García, fue clave. Gracias a ella se pudo entrar al área COVID. Ella fue entrenada para el uso correcto del equipo de protección personal, y junto con la psicóloga Irma y el doctor Cantú se revisaban las listas, veíamos qué pacientes cumplían con las características para ser entrevistados. ¿Qué fue lo que encontramos? ¿Cuáles fueron los resultados que encontramos? Bueno, inicialmente se entrevistó a un total de 100 pacientes. Después de que egresan o que detectamos que el paciente ya no estaba en hospitalización, nos dimos a la tarea con los primeros pacientes que habían egresado, buscándolos a las 24 horas, nos dimos cuenta que algunos de los pacientes habían fallecido. Entonces tuvimos que hacer la estrategia de saber que el egreso hospitalario había sido por mejoría o por máximo beneficio, y no por defunción, para evitar confrontar a la persona, a los familiares de la persona que se encontraban en su duelo. Y entonces encontramos que de estos 100 pacientes tuvimos desafortunadamente defunciones. Hubo a quien durante la entrevista que se hizo a las 24 horas no se pudo entrevistar. ¿Por qué? Pues porque era necesario volver a internar al paciente por las condiciones en las que a la hora de llamar se encontró. No contestaron por seguir en malas condiciones. Así lo refirieron los familiares. Alguno de ellos, somos un hospital que atiende
personas de diferentes partes de la República, y cuando estuvimos en el primer pico de la pandemia, pues muchos pacientes, sobre todo de Puebla, Estado de México, venían a atenderse al hospital, entonces regresaban o simplemente no contestaron a la llamada, o el teléfono que habían proporcionado ya no era el de estas personas. ¿Qué encontramos? Bueno, lo primero, pues una edad promedio de 50 años, jóvenes. Teníamos personas de 64 años, pero si le restamos los 14 años, estamos hablando de 40, de 36 años a 64 años, muchos de ellos en edad productiva, desafortunadamente, y lo que no nos sorprendió es que la mayoría de ellos, de estos pacientes, fueron hombres, como se había reportado inicialmente, que los hombres son las personas que más estaban expuestas a la enfermedad. La edad, el número de años de estudio corresponde a una educación básica, esto es primaria y secundaria. Algo que también preguntamos, porque es parte de nuestro cuestionario original, es cuánto tiempo el paciente tenía de venir al hospital. Encontramos pacientes que tenían 15, 20 años de ser tratados en el hospital por la afección crónica que padecen. Algunos de ellos, obvio, en su primera vez. Pero en este caso, nos dimos cuenta que el 74% de los pacientes no habían sido atendidos previamente en el hospital. Eran pacientes que por circunstancias propias de la pandemia y ser reconocidos como un hospital COVID, se atendieron en él. Los días de estancia hospitalaria, estamos hablando entre 4 a 20 días. Desafortunadamente tuvimos pacientes que después ya nos dimos cuenta de que hubo pacientes que fue entrevistado en día 7, pero después de un mes de haber estado en la terapia intensiva. También preguntábamos si sabía su diagnóstico. Esto es diagnóstico clínico real. O sea, si el paciente, por ejemplo, en el caso de los pacientes iniciales de insuficiencia renal crónica, muchos de ellos nos decían, pues estoy enfermo de los riñones, o estoy enfermo pues de la orina. Entonces, se evaluaba como que el paciente desconocía su enfermedad. Y hubo un grupo de pacientes, sobre todo los que estaban hospitalizados, que conocían el término correcto: insuficiencia renal crónica o complicaciones renales por la diabetes o lupus o qué sé yo, ¿no? En el caso de esta pregunta específica para saber si la persona conocía o no el diagnóstico de la COVID, encontramos que casi la mitad de los pacientes desconocía su diagnóstico. Nos vamos ahora a qué es lo que encontramos de principio bioético. A mayor calificación, esto quiere decir que no está presente el principio. El principio de la bioética tiene 4 preguntas, entonces tiene 4 puntos de valor ideal. En el caso de la beneficencia es de 3, en el caso de la dignidad es de 4, de justicia es de 3 y de vulnerabilidad es de 4, máximo. Si ustedes se dan cuenta, la autonomía no está presente. Se sienten vulnerables. Sienten que el uso de los recursos está a disposición de ellos y que la dignidad se respeta. Esto es cuando el paciente está dentro del área COVID. En una segunda medición, 24 horas después,
el paciente recupera su autonomía o el grupo de pacientes recupera su autonomía. Es capaz de tomar decisiones, de decidir si se coloca o no el oxígeno, si se toma o no el medicamento, si se quiere acostar, si se quiere sentar, si quiere caminar, si quiere comer, si no quiere comer, si quiere tomar agua o no tomarlo. O sea, empieza a recuperar el control de su salud. Lo mismo sucede en la no vulnerabilidad o en este caso, decir, se mantiene, se siguen sintiendo vulnerables los pacientes. ¿Qué otros hallazgos encontramos? Bueno, los pacientes reportaron que antes de su ingreso o posterior a su ingreso, algunos de sus familiares se enfermaron. Y de estos familiares que se enfermaron, algunos fallecieron. Algo que con lo que se encontró muchísimo fue que no saber qué les pudiera pasar. No sabían qué iba a pasarles, no sabían a qué se iban a enfrentar. Algo que sí supimos y que fue hasta, en algún momento, hasta chusco, de decir una paciente, un paciente dice, es que oí un enfermero y me dijo que si no me portaba bien me iba a intubar, ¿no? O sea, cosas así. Entonces, el miedo a lo que estaba sucediendo afuera o de la mala información o de la información que llegaba distorsionada o no adecuada para estos pacientes. Entonces, entraban con el temor de qué iba a suceder. Algo que también encontramos fue que todos se sintieron agradecidos por estar en casa. No importa las condiciones en las que estuvieran o si requerían o no el uso de oxígeno. Todos ellos dieron las gracias por haber vuelto a casa con sus familiares. Cuando vi esta imagen, me hice una serie de preguntas que no han sido contestadas. O sea, esta persona, Casey, dice, siempre estuvo ahí apoyando a los pacientes COVID en un hospital en Estados Unidos. Y cuando vi esta imagen, me empecé a hacer una serie de preguntas que no estamos contestando o que apenas estamos vislumbrando que están sucediendo. Y estas son el impacto de la soledad hospitalaria. Muchos de los pacientes que yo vi o traté, muchos los envié a internarse y desafortunadamente algunos fallecieron, pero otros que salieron adelante con la enfermedad, noto ese dolor de haber estado dentro del hospital en soledad. El detectar que el personal de salud, no importa enfermera, terapeuta, médico, el personal de salud que los atendía estaba cansado y con miedo. El desconocer qué estaba sucediendo en el exterior. La falta del contacto humano, la falta de contacto con sus familiares, la incertidumbre de que en cualquier momento podrían ser intubados y cómo iba a ser su regreso a la vida cotidiana. Esto era algo que, estas son algunas de las preguntas que yo me hago hasta el día de hoy y que me gustaría en algún momento poder contestar. Estas imágenes, creo que las imágenes hablan más que 1000 palabras. Esta imagen de un paciente internado con su tanque de oxígeno en total soledad. Él tiene acceso a una ventana,
algunos de nuestros pacientes no, por las características propias del hospital o de las áreas donde eran atendidos. Y esta imagen de dolor de un paciente que se suelta a llorar en los brazos de un médico porque es el día de Thanksgiving y él no puede estar con su esposa. Entonces, esto nos lleva a reflexionar y a nosotros como bioeticistas, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es lo que sí podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar a los pacientes y a las personas? No solamente a los pacientes, sino a las personas que están en la primera línea de atención de estos pacientes. Bueno, yo quiero agradecer públicamente a todas las personas que me permitieron colaborar con ellas desde el inicio, a las personas que hicieron posible que yo en este momento pueda darles a conocer un poco de nuestra experiencia en el trato de la relación médico-paciente en pacientes con la COVID-19 internados. Y bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, América. La verdad es que creo que si de por sí ya hablar de la relación médico-paciente y de tratar de medir los principios, como bien dijiste, de beneficencia, no maleficencia, autonomía, justicia, dignidad y vulnerabilidad, pues es ya un trabajo que implica pues analizar desde qué significan estos principios en una relación normal. Esto se complica todavía más en una situación de COVID, donde además tenemos cuestiones pues muy adversas tanto hacia los pacientes como hacia los médicos. Entonces, conducir una investigación en época de COVID y con estos parámetros y tratar de tener acceso a estos pacientes, creo yo que fue un trabajo bastante loable y que ojalá que se publique este trabajo para poderlo circular. Muchas gracias, América. Bien, a continuación abro la sesión para preguntas. El doctor Carlofredo quiere comentar algo. Si quiere, doctor, puede abrir su micrófono o si no, yo leo el comentario. Bien, lo voy leyendo mientras. Dice, bueno, te felicita América, muchas felicidades por esta plática. Un detalle, la foto del United Memorial Medical Center en Houston del final de la plática de hoy es de un médico que fue docente en nuestra universidad, en la Universidad de Anáhuac, Joseph Barron, y quien recibió internos de pregrado en esa ciudad. Pues ahí estamos nosotros, sí, ahí, la verdad, ese aplauso va hacia allá, hacia este doctor Joseph Barron, y qué bueno que pues, podamos tener un rasgo de humanismo en una situación tan catastrófica como lo es y lo ha sido para muchos pacientes el COVID. Gracias, doctor. Bien, ¿alguien más? No sé si alguien quisiera realizar una pregunta en estos momentos. Puede abrir su micrófono y hacerlo. Adelante. No sé, igual quedó todo muy claro o no me di a entender. No, yo creo que de verdad, bueno, al menos yo de mi parte creo que es uno de los muy pocos trabajos que conozco que han tratado de medir los principios, digamos, torales de la relación médico-paciente de forma tan exacta, ¿no? Y si a esto, repito nuevamente, o sea, me parece de verdad muy loable y es de resaltar que este trabajo se haya conducido sin haber sido la intención original, pero que se haya conducido en tiempos de COVID. Creo que ahí eso es fundamental, porque además es un momento especialmente vulnerable para todos los pacientes, ¿no? Y creo que pueden salir demasiados resultados como son los que nos compartiste, América, y que de verdad que ojalá que sí se logre publicar tu trabajo. Tenemos una pregunta más antes de terminar. Tenemos a Roberto Delgado. Adelante, Roberto, puedes abrir tu micrófono. Gracias, Marieli. Saludos, doctora América. Sí, es un trabajo, permítame felicitarle, muy extraordinario en una situación bastante crítica, bastante delicada, por las complicaciones de las infecciones, donde
podrían estar expuestos, ¿no? De una manera con un alto riesgo. Ahora, en esta forma de trabajar, por ejemplo, con esta forma de concebir a la persona desde la OMS, biopsico, socio-espiritual, me parece que esta disciplina de la bioética pues siempre va abarcando también o implica el trabajo interdisciplinario y me animo a decir también transdisciplinar que se requiere tanto de los médicos, el personal médico, los agentes de salud, como los agentes, así como las personas o agentes pastorales de la salud, así como los psicólogos, los psicoterapeutas, por la situación humana y al cuidador quien lo cuida y al médico quien lo cuida emocionalmente, se podría cuidar tomando las medidas de higiene ya propuestas por la Secretaría de Salud. Sin embargo, también el aspecto emocional y el aspecto espiritual, cómo dar la contención emocional y espiritual o psicoemocional tanto al personal médico como al paciente enfermo de COVID y a los familiares en una situación bastante crítica. La universidad y otras instituciones han hecho a nivel, pues, de acuerdo a sus posibilidades, la atención emocional vía telefónica. Y me parece que todavía hay o queda pendiente trabajo, es decir, así como lo hicieron, como aplicaron este instrumento y la forma de evaluación de estos principios, me parece que la continuidad de ellos es un trabajo que como que exige así también un poquito de dedicación o bastante dedicación y de publicación. Maestra, doctora, muchas felicidades. Marieli, muchas gracias. A ti, Roberto, muchas gracias. Gracias por conectarte, gracias por tu comentario. Pues sí, ahí hay muchos todavía áreas de oportunidad que podemos seguir explorando. Gracias, Roberto. Sí, sí, muchísimas gracias por el comentario, Roberto. Quiero hacer notar algo. Aquí está la psicóloga Irma Gómez y tanto Ana Isabel, que fue la doctora que entró al área COVID a entrevistar a los pacientes, así como ella, de verdad que hicieron un trabajo de contención importantísimo. Todo lo que salía alrededor, o sea, no hicimos una investigación cualitativa porque desconozco mucho la metodología, pero sí fue posible incluso contener a personas, ¿no? O sea, todas las personas que se les llamó 24 horas después sabían perfectamente bien de que iban a ser entrevistadas en una segunda ocasión. La psicóloga Irma de verdad hizo un trabajo extraordinario de contención. Yo lo quiero reconocer, o sea, y todo el trabajo que de todo el grupo, para mí, yo no hubiera hecho absolutamente nada, no hubiera podido hacer esta presentación si no hubiera sido por ellos. El doctor Cantú es un bioeticista de la Universidad Panamericana, y de verdad que su empuje para ayudar a las personas desde el punto de vista bioético es bastante loable también. Sí, por supuesto, coincido totalmente, América. Gracias. Un último comentario aquí también de Erika Martínez, que nos comenta que sería bueno externar esta investigación a otras áreas como la atención prehospitalaria, ya que muchos paramédicos han tenido este primer contacto con familias y pacientes y nos podrían reflejar datos importantes por todos aquellos que llevaron su tratamiento en casa o no decidieron aceptar un manejo avanzado en el hospital. Totalmente de acuerdo. Nosotros estamos pues abiertos a hacerlo. De hecho, este cuestionario, en mi clase de ética médica, los alumnos lo tenían que aplicar a personas que se enfermaron de la COVID.
Entonces fue una manera de acercar a los estudiantes con una realidad que ellos no podían ver ni palpar ni estar físicamente, pero por lo menos entender qué estaba sucediendo con estos pacientes. Así es, sí. Gracias, América. Pues nuevamente muchas felicidades a ti y a todo el equipo del Hospital General de México también por haber realizado esta investigación, por atreverse a conducir investigaciones en tiempos de COVID, que por ahí también fue uno de los dilemas éticos que tuvimos que resolver en su momento. Y pues loable el esfuerzo y de aplaudirse, y ojalá de verdad que este trabajo se pueda dar a conocer y sobre todo que sea una herramienta que nos permita seguirlo aplicando en diversos ámbitos. Muchas gracias, América, y gracias a todo tu equipo. Muchas gracias a todas las personas que están conectadas. Gracias por seguir esta charla. Lamentablemente no pudimos transmitirla por el Facebook por problemas técnicos que tuvimos. Sin embargo, pues el día, digo, estas pláticas ustedes saben que quedan grabadas en el repositorio de las charlas de Food for the Brain, que ya tenemos en la página web de la Facultad de Biótica de la Universidad de Anáhuac, y el día de mañana intentaremos hacer una transmisión a través del Facebook de la plática de la doctora América. Gracias a todos. Gracias, América. Que pasen una linda. Gracias a ti. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. A cuidarse mucho, por favor. Gracias. Hasta luego. Bye. Bye. Gracias a todos los asistentes. Nos vemos. Ignacio. Oye. Voy a hacer pruebas ahorita y ya que... No, es que, ¿sabes? Ahorita